Diálogo de Fe y Salvación. Un espacio para abordar temas controversiales ante cuestionamientos en relación a la verdad de Dios desde una perspectiva bíblica y teológica. Con ustedes, Carlos Vidal y Eddie Osorio. Diálogo de Fe y Salvación. Querida familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más, a una emisión más de Diálogo de Fe y Salvación. Y hoy, siempre por la misericordia y gracia del Señor, continuamos dialogando temas desde una perspectiva bíblica y teológica. Y como hemos dicho con hermano Eddie, temas picantes, hermano Eddie, pero edificantes. Así que, como ya ustedes se dieron cuenta y como hemos venido, como les anunciamos, mejor dicho, en el programa anterior, hoy tenemos invitado especial. Pero antes, hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, gracias a Dios. Agradecido con el Señor por su misericordia y por el tiempo que nos regala para estar una vez más aquí, tener un diálogo más, una conversación más sobre un tema. Siempre hablamos de temas actuales a la luz de la palabra del Señor y pues siempre es un privilegio. Estamos a la expectativa de la conversación de hoy, contento por tener a nuestro invitado hoy acá. Entonces, así que estamos muy contentos, sí. Hermano Eddie, hemos hablado de la agenda globalista, hemos hablado del progresismo, hemos hablado de todas las influencias de estas ideologías, ¿no? Que hoy en día pues nos acechan a nivel mundial, a nivel nacional. Y hoy pues con nosotros, como ya bien les habíamos anunciado, queridos hermanos, queridos amigos, alguien que está en la primera línea, hermano Eddie. Así es. Alguien que puede pues compartirnos su experiencia desde una perspectiva, ahí sí que en la línea de fuego. Así es. Así que hoy con nosotros el ingeniero Armando Castillo, diputado por el partido Viva en el Congreso de la República, un muy buen amigo, de igual forma también alguien que apoya a la organización Con Mis Hijos No Te Metas. Así que, ingeniero Armando, bienvenido a Diálogo de Fe y Salvación, bienvenido a este espacio, que estamos muy contentos porque esté con nosotros. Muchas gracias, hermano Carlos, hermano Eddie, qué gusto de estar acá en Diálogo de Fe y Salvación. Número uno, quiero felicitarlos por esta apertura. Creo que este tipo de programas son muy importantes hoy en día, que hay tanta información que circula por el mundo, y qué bueno que hayan programas cristianos que tienen credibilidad, que no dicen las cosas solo porque las agarran en una red y ya las publican, sino que investigan y que se toman el tiempo para profundizar para antes de trasladárselo a su audiencia. Así que creo que estos programas son muy edificantes y los felicito y les insto a que continúen en esa línea. Gracias, ingeniero. Bien, pues gracias. Para los que tal vez no saben, ¿verdad? El ingeniero pues es parte del Congreso de la República. Así es. Y pues el por qué dialogar, porque hemos sido testigos y hemos visto a la luz de los testimonios, ¿no? Que existen alrededor, la lucha con relación a este tema, la información que el ingeniero maneja con relación a este tema. ¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente dentro del ambiente cristiano, hermano Eddie, ingeniero, cuando hablamos de agenda globalista, por lo regular siempre puede existir cierto sector de la iglesia que se atreve a decir no, que estas cosas siempre han estado, que alguna gente dice creo que puede ser teoría conspirativa, no, que el sector conservador se inventa cosas. Siempre sucede, aún en el ámbito cristiano. Nosotros hemos hablado mucho acerca de este tema en el programa y siempre hay gente que dice no, pero miren, no creemos. Entonces creo que es importante, como decíamos al principio, personas que estén al frente, personas que están en la línea de fuego, y yo creo que el ingeniero Emanuel ha sido una parte fundamental en ese tema. Así es, creo que lo hemos hablado mucho aquí en Diálogo de Fe y Salvación acerca de agenda globalista, acerca de cómo hay una agenda con puntos específicos, con planes claros, concretos, y que muchas veces nos hemos dado cuenta también, y hemos sido, yo creo que en el programa también hemos sido un poco autocríticos. Exacto. Hacia nosotros como iglesia, porque muchas veces pues nosotros estamos ahí pasivos, sin hacer nada, dentro de nuestras cuatro paredes, ¿verdad? Que es como la costumbre o el paradigma que la iglesia en muchos lugares, en muchas ubicaciones no ha logrado votar. Exacto. O deshacer, ¿verdad? Entonces el propósito de la conversación de hoy es abrir un poco más y tal vez conocer de primera mano su experiencia, diputado, en cuanto a esto, ¿verdad? La lucha, a cómo se da esta batalla.
La verdad, pues damos gracias al Señor también por personas como usted, porque de alguna forma Dios lo tiene ahí, en ese lugar, ¿verdad? Sirviendo, y también le animamos a que pueda seguir haciéndolo, sirviendo con excelencia en ese puesto público que usted tiene, ¿verdad? Y esperamos de que esta conversación sea de edificación para todos los que nos escuchan o nos ven, ya sea por la radio o quienes nos ven por el canal. La verdad, esperamos que este diálogo sea un poco que abra un poco, ¿no? Nuestro conocimiento hacia acerca de estos temas. Y pues bienvenidos, esperamos que se queden durante esta hora para seguir la conversación. Únanse al diálogo. Ahora, ingeniero, cuando hablamos de agenda globalista, como decíamos, hay gente que dice, bueno, teorías conspirativas. Hay gente que dice, no, a saber si será verdad. O puede decir, no, son extremos del sector conservador. Pero cuando hablamos de agenda globalista, ingeniero, ¿nos podría usted apoyar con una definición al respecto de esa agenda? ¿Y qué tanto podríamos decir que si es conspiración o no, desde su experiencia, no? Bueno, mire, yo creo que la agenda globalista a muchos nos parece algo novedoso, algo que ha empezado a surgir y que nos pone a pensar o a leer un poco. Pero yo le quiero contar una experiencia. En el Congreso de la República, estando yo ahí, ¿cómo fue que fui dándome cuenta y me metí a investigar más del tema? Es cuando de repente estábamos en la época de la pandemia, habíamos pasado 6 meses ya de encierro en los que no se salía, no había trabajo, todos acabamos de pasar eso, creo que no se nos ha olvidado. Y de repente entonces el doctor Edwin Asturias, que era el que manejaba la Coprecovid acá en Guatemala, y la ministra de Salud sacan un listado después de los 6 meses para decir que después del encierro ya podían abrir las industrias, ya podían abrir el comercio, podía ir la gente al cine, podían abrir los bares, las cantinas, las discotecas y todo el listado, ¿verdad? Y entonces cuando yo me pongo a ver el listado, no aparecía que ya se podían reabrir las iglesias. Llamo al doctor Asturias porque tengo la potestad como diputado y lo siento ahí en el banquillo de los acusados en el Congreso. Entonces le digo, doctor, dígame la razón por la cual usted puso que se abren todos y no puso que se abre la iglesia. Me dijo, es que lo que pasa que es en las iglesias es donde se está transmitiendo más este virus. Bueno, le dije yo, a mí me parece un poco difícil de entenderlo, porque al cine se va y a la par está la otra persona. En el gimnasio se transpira fuerte y ahí es posibilidades de contagio. Los que están en una cantina tomando, pues ahí se abrazan y ya sin la plena conciencia. Y yo creo que en esos lugares se puede transmitir más que en una iglesia, pero dígame por qué usted dice que en las iglesias se transmite más. Si usted tiene una base científica de lo que me está diciendo y me la muestra, pues yo lo dejo de molestar, porque también tenemos que ser prudentes. Exacto. Y precavidos, ¿verdad? Muéstreme la base científica que a usted le demuestra que en las iglesias se transmite más este virus. Y entonces la respuesta fue no hay un estudio científico, lo que hay es un memorándum de las Naciones Unidas, y me muestra un memorándum de las Naciones Unidas donde dice claramente todo lo que sí se podía hablar, pero hasta abajo decía que no se abran las iglesias. Mire, durante muchos años, yo tengo 42 años de haber conocido al Señor a la edad de 15 años. Y en estos 40 años que llevaba en ese momento cuando esto ocurrió, yo había escuchado en las bancas de la iglesia y había leído que en los últimos tiempos habría un gobierno mundial, y este gobierno mundial iba a gobernar sobre todas las naciones. Siempre me pregunté, y fue una incógnita que yo tenía, ¿cómo va a ser uno solo para gobernar a todos? Si con dos es como que quisiéramos unirnos con El Salvador. Sí. No se puede, es imposible. Miren, el 15 de septiembre ahí estamos con nuestras banderas celebrando nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra soberanía. Ahora, que uno solo gobierne a todas las naciones, yo siempre me preguntaba, ¿cómo va a ser eso? Seguramente van a venir y van a invadir con unas grandes naves y van a tirar misiles. No, señores. Nos gobernaron por 6 meses desde una oficina de las Naciones Unidas a través de memorándum, sin disparar ni siquiera una sola bala. ¿Cómo lo hicieron? 2 cosas. Número 1, introduciéndose para, por así decirlo, manosear la ley de cada país. Número 1, tergiversar las leyes. Y número 2,
un régimen de miedo, el miedo que cercó a todo el mundo, y desde la una oficina supranacional, quiere decir que está por sobre todas las naciones, como es la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, prácticamente gobernaron todo el mundo, desde la China hasta acá con nosotros y más allá, gobernaron el mundo. Ellos dijeron: hay que encerrarse, hay que cerrar las fronteras, hay que cerrar los aeropuertos, todo a través de memorándum, y todos los países, desde los más autoritarios hasta los más democráticos, obedecimos. Señores, este fue un ensayo que hizo y se hizo de este sistema mundial que va a entrar algún día, porque así está ya definido, pero fue un ensayo, y ¿saben qué es lo peor? Que les funcionó. Ellos saben que a través de meter miedo, a través de trastocar las leyes, fácil, sin disparar una bala, gobernaron el mundo entero. Entonces fue como que se me cayera una venda de los ojos, y entonces me metí a investigar un poco más y encontré esta definición del globalismo, que el globalismo es una ideología, así como antes se hablaba del comunismo, el socialismo y todo es que son ideologías. El globalismo es una ideología más moderna que no usa la fuerza, sino que usa la tecnología, la información y todo lo que pudimos ver ahorita en la pandemia, y ellos prácticamente ya tienen la fórmula. Gobernaron por 6 meses, fácil. Y entonces se dice que esta fue solamente la primera pandemia, que vienen otras circunstancias que van a seguir como afinando el modelo. La buena noticia, creo yo, es que los que hemos creído en el Señor, cuando ellos perfeccionen el sistema, ya no vamos a estar acá. Yo creo, pero mientras pasa eso, mientras todavía estamos acá, hay cosas que hay que defender. Una de ellas es la familia, porque el globalismo va sobre la familia, sobre la juventud, sobre nuestros niños, sobre el concepto original de la familia, sobre el concepto original del matrimonio entre hombre y mujer así nacidos. Sobre eso va. Y el otro valladar que encuentra el globalismo, por el cual no puede pasar, aparte del concepto de la familia, es la iglesia. Y esos dos son los temas. Mire, en esta pandemia, una de las instituciones más afectadas fue la iglesia. A veces no lo cuantificamos, pero fueron muy afectadas. Exacto, o sea, el pueblo de Dios, yo creo que es evidente, hermano Eddie, de que vivimos ante una situación en donde Guatemala, poco a poco, y como ya bien decía hermano Armando, desde una sola oficina, ¿no? A nivel mundial se maneja toda esta parte. Entonces creo que es evidente la situación. Ahora, entendiendo y observando esa definición en cuanto a la experiencia pandemia, ingeniero, en algún momento hemos visto las experiencias de la batalla cultural que se ejecutan en otros países, ¿no? Y pues también lo hemos visto usted por ahí siendo capacitado en otros lugares en donde están en plena lucha también. Lamentablemente algunos países pues ya han avanzado, la agenda ha avanzado, ¿sí? La agenda globalista o la agenda 2030 con sus 17 objetivos de desarrollo, entre comillas, ¿verdad? Desde esa perspectiva, ingeniero, cuando hablamos de eso, experiencia pandemia, desde la experiencia del curul en el Congreso de la República, creo que también la batalla cultural, ingeniero, es evidente, es palpable dentro del Congreso. Propuestas, por ejemplo, hace poquito veíamos la iniciativa de ley que tiene que ver con la educación sexual, si no estoy mal, que es el nombre, ¿no? Disfrazado. Educación integral en sexualidad. Exacto, es el nombre como disfrazado, ¿no? Usted, que se quiere infiltrar al CNB, que es el Currículum Nacional Base de nuestro país. Entonces, desde ese punto, ingeniero, ¿se vive la batalla cultural? Vea, se vive la batalla cultural, yo considero que desde hace una década. Lamentablemente no es muy palpable porque para muchos diputados y para la población esto no es tan evidente y ahí va debajo. Le pongo un ejemplo. En México hicieron una reforma constitucional hace aproximadamente 6 años. Hablaban de una reforma constitucional en la que era necesario cambiar ciertas cosas, modernizar otras, actualizar otras de acuerdo al avance tecnológico, lo cual es razonable, entendible. El gran problema es que dentro de esas cosas que tienen lógica y aceptabilidad,
meten algunas muy solapadas. Por ejemplo, es una ventanita para filtrar otras es. cosas, ¿verdad? Usted. Por ejemplo, en esa constitución de México se cambió el nombre a la capital, que antes era el Distrito Federal, ahora eso ya no existe, ahora se llama Ciudad de México. Eso quedó dentro de la reforma constitucional. Entonces cuando los ciudadanos ven y dicen, solo cambiarle nombre a una ciudad, no le ponen interés. No, dentro de eso venían algunas reformas terribles dentro de la Constitución que decían, por ejemplo, que los niños en México nacen sin sexo. Oiga eso, es una aberración, pero está en una Constitución, sin sexo. Y que cuando los niños vayan al colegio, nacen, y cuando van al colegio, ellos van a decir a los 8 o 9 años, ellos van a decidir si quieren ser hombre o mujer. Incluso pueden pedir a través de un tutor mayor de edad, sin consentimiento del padre, pueden ir a pedir que les cambien el nombre si no quieren seguir. Si le pusieron María y él quiere llamarse Mario, se lo cambian. Mire, es una cuestión aberrante. Partida de nacimiento. En la partida de nacimiento ya no existe ponerle masculino, femenino. Ya no, porque nace asexual. Sí, pues. ¿Sabe cuántos diputados aprobaron esta reforma constitucional? Allá son 400. ¿Sabe usted cuántos diputados se opusieron a estas leyes que van en contra de lo que Dios estableció, de cómo lo estableció para la vida del ser humano? ¿Cuántos cree usted de 400 que se opusieron a esto? Pues en México no sé si pensar en un 30% o 40% en enero. 5 diputados. 395 votaron y no se despeinaron para aprobar algo así. 5 de 400. Esto entonces nos da una lógica, porque muchos se dieron cuenta hasta después. Nos da una lógica para replantearnos o revisar aquel pensamiento que dice: no, los cristianos no tienen que involucrarse en política. El cristiano solo tiene que dedicarse a la iglesia, y si se mete a política, eso es pecado. Mire, entonces ahí está la consecuencia de ese pensamiento. Hoy, yo estuve en Washington hace un mes en una convención que analizamos este tipo de situaciones, y conocí a una diputada del estado de Guerrero. Ella es cristiana. Y me comentaba ella que a raíz de esa reforma constitucional, ahora en todos los estados empezaron a aprobar ya como ley ordinaria el matrimonio igualitario, ¿verdad? O sea, entre hombres o entre mujeres. Y entonces llegaron a 31, son 32 los estados que componen la Unión Mexicana, ¿verdad? Y 31 ya aprobaron. El último estado era Guerrero, pero Guerrero tenía una particularidad. En Guerrero la gran mayoría son cristianos. Ahí el evangelio ha crecido mucho en el estado de Guerrero, y entonces los comentaristas, la gente decía: no, esto se va a quedar con 31 estados que aprueban el matrimonio igualitario, y el estado de Guerrero que no lo va a aprobar, porque ahí la gente es cristiana y se va a oponer. No, me contaba ella que a la 1 de la mañana, cuando todos estaban dormidos, lo aprobaron en el Congreso, en la Cámara, lo aprobaron. Al siguiente día amaneció como si nada. Hasta los 2 días apareció en una notita ahí que eso había sido aprobado. La gente no le puso importancia, y ahora los 32 estados tienen el matrimonio igualitario. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una pareja, 2 hombres van a querer casarse y el pastor no los casa, está violando sus derechos, está siendo discriminativo, y entonces puede tener un proceso legal, abrírsele un proceso legal. Esto, antes nosotros decíamos: estas situaciones pasan por allá, por Europa, en Holanda, si ustedes se recuerdan, cuando el primer ministro que ganó en Holanda hace ya tal vez unos 15 años, ganó el primer ministro de Holanda, y sale él y la gente ovacionándolo, él agradeciendo el voto, y de repente dice: señores, voy a presentarles a mi pareja, y sale otro barbudo y se abrazan todo el mundo decía: uy, eso, ¿verdad? No, ahora ya no está lejos, ahora lo estamos viendo aquí tan cerca, ¿verdad? Entonces estas situaciones son cuestiones que hay que considerar. Exacto. A mi modo de ver, no es que uno sea homofóbico, como a veces se dice, o que los discrimine. Yo creo que después de los 18 años cada quien tiene el uso de su libre albedrío, y pues lo tendrá que usar.
Lo que yo me opongo férreamente y siempre lo voy a hacer es a que estas tendencias quieran meterse a nuestras escuelas. Imponerle a nuestros niños cuando Exacto. todavía no tienen criterio en cuanto a la ideología de género o en cuanto a la legalización del matrimonio igualitario, que esas dos cosas creo que son las que nosotros nos oponemos. Sí. Obviamente el trabajo ya de concientizar a la gente, de eso ya no nos corresponde como políticos, ya le corresponde a los líderes religiosos, a quienes están más cerca de la población. La iglesia en sí. Un asunto, en otras en pláticas lo hemos comentado con el pastor, de que se está dando un fenómeno en América Latina, ¿verdad? Usted, de que nos están dejando en medio, le digo yo al pastor Carlitos, porque estas leyes ya están aprobadas en Estados Unidos, en México ahora, usted nos comenta, en varios países de América del Sur también. Panamá, Costa Rica. Costa Rica, entonces, y en Argentina se han dado movimientos fuertes sobre eso, Uruguay ya lo tiene aprobado también. Entonces nos estamos quedando en medio y obviamente somos países subdesarrollados y altamente influenciables, ¿verdad? Usted, Guatemala, Honduras, El Salvador. Entonces, tal vez la siguiente pregunta sería, ¿usted cómo ve a Guatemala? Vemos que nos están cercando literalmente, ¿verdad? Entonces, usted como diputado, ¿cómo ve a Guatemala en cuanto a la agenda globalista o al globalismo? Solo pastor. Fuerte, débil. Ajá, antes desde su experiencia, ¿verdad? Antes de que responda, antes de que responda el ingeniero la pregunta, tal vez fuera bueno hacer una reflexión con relación a lo que el ingeniero decía. Ajá. Recuerda, tenía la oportunidad de ver y tal vez esto para a reflexionar al pueblo con lo que usted decía, ingeniero. En el 2002 en Uruguay fue aprobado el aborto, si no estamos mal. Pues cuando la ley estaba ya en mesa, ¿verdad? La iglesia comenzó con bombos y platillos fuera del Congreso. Y con pancartas y con toda la bulla que se puede hacer, ¿verdad? Nosotros, el programa anterior, comenzamos a ver nuestra serie El Evangelio y la Cultura. Y dialogamos cómo la iglesia ha perdido la cultura. Hemos entregado la cultura en manos de... Pero el pastor me llamó la atención que hicieron todas las protestas y todo fuera del Congreso. Hicieron mucho esfuerzo. Y resulta que la ley la aprobaron. Y el aborto fue aprobado. El asesinato de niños fue aprobado. Bueno. El pastor, un poco triste, llega a la reunión dominical y en su reflexión inicial dice, bueno, estamos un poco tristes por lo que pasó, pero saqué una conclusión. Hicimos mucho esfuerzo. La iglesia oró, dijo. La iglesia habló, la iglesia gritó, dijo. Pero ¿saben de qué me di cuenta? Que la iglesia, dijo, estaba afuera y no adentro. Estaba fuera del Congreso y no adentro. Entonces, para apoyar un poco lo que usted decía, ingeniero, qué importante es que el pueblo de Dios participe y sea parte activa de nuestra cultura. Sí. Y en nuestra cultura en sí está la política, hermano Eddie. Entonces creo que, tal vez ahí disculpe creo que es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Y que el pueblo de Dios veamos esta batalla cultural con otros ojos. Sí, entendemos muchas cosas que pudieron haber pasado en el pasado, pero creo que es importante que hoy en día la iglesia esté atenta. Entonces, volviendo a la pregunta del pastor Eddie, ingeniero, que los interrumpí yo ahí, él le preguntaba cómo ve a Guatemala vulnerable, fuerte, débil. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo veo a Guatemala, la veo fuerte y la veo débil. Y le voy a explicar por qué. Fuerte porque ya somos más del 50% de cristianos evangélicos y del resto, de los otros 50%, una alta cantidad son cristianos católicos. Realmente los agnósticos y los que no representan por ahí quizás llegan a un 5%. Exacto. Esto nos hace una sociedad bastante fuerte para mantener y ganar esta batalla cultural. Pero a la vez lo veo débil porque este gran porcentaje no participa. Y le voy a poner un ejemplo. El año pasado aprobamos la iniciativa de Ley 5272 que se llamaba Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Esta es una iniciativa que lo que buscaba era anticiparse a todo esto y, por ejemplo, prohibir que se gastaran recursos del Estado
déjeme decirle que hace 5 años una diputada, la señora Sandra Morán del Partido Convergencia, propuso una iniciativa en la cual decía que el Ministerio de Salud debiera de designar recursos para aquellos que quisieran irse a hacer un tratamiento hormonal o un tratamiento ya sea hormonal o quirúrgico de cambio de sexo. No lo decía claramente, pero lo decía casi que en un 90%. Esa vez afortunadamente llegó a una comisión que estaba dirigida por nuestro partido y se mandó a archivar, pero eso no se quedó ahí, siguen este tipo de leyes. Para anticiparnos a esto, entonces se propuso la ley para la protección de la vida en contra del aborto y de la familia en contra del matrimonio igualitario y todo este tipo de cuestiones. Es una ley que al principio hubo mucha discusión, había unas malas interpretaciones y le hicieron unas reformas y fue aprobado por 94 diputados. Y yo tomé la palabra en esa oportunidad en el pleno y yo hice ver que este era un gran paso que había dado nuestro país, que se ponía a la vanguardia de muchos países, porque en otros países se estaba aprobando el aborto como una cosa normal y se estaba aprobando otro tipo de leyes, mientras que en nuestro país con esta iniciativa nos poníamos a la vanguardia para defender previo. Pues, exacto. ¿Sabe cuántas firmas se juntaron? Y fue en las iglesias, porque se hizo en iglesias y en organizaciones cristianas. Se presentaron 120,000 firmas para respaldar esta ley. No hay en la historia de nuestro país una iniciativa que haya sido respaldada por tantas firmas. Entonces tenía solidez, no era un sacada de la manga, tenía el respaldo popular de la verdadera sociedad civil. Exacto. Bueno, se aprobó. Y llegaron, yo calculo que sumaban unas 40 personas las que llegaron afuera del Congreso a protestar en contra. Ya estaba aprobada. Cuando una ley se aprueba, está aprobada, ya no hay marcha atrás. Exacto. Pero llegaron ellos a gritar con que no queremos esa ley. 40 personas de la comunidad LGTBI, de esta comunidad, llegan a protestar. Y se fueron, ¿verdad? Y entonces el presidente de la República dice, manda una orden que se archive algo que está fuera de procedimiento porque ya era una ley aprobada. Él tenía que recibirla y él vetarla, pero no, él ordena que se archive. Entonces, cuando pasó la manifestación de esas 40 personas que fueron a hacer bulla, pintar y todo, yo me puse a pensar, bueno, ahora voy a ver, ya no tardará en venir los que apoyan la ley. Estos son los que no la quieren, pero son 40 nada más. Ya no tardarán en venir los que van a manifestar a favor de esta ley. ¿Sabe cuántos llegaron? Ni uno. Ni uno. Nadie llegó. Y entonces la mandaron a archivar y la archivaron. Yo, por supuesto, voté en contra de eso, pero se archivó la iniciativa. Y entonces ahí está mi respuesta. Somos muy fuertes porque somos mayoría, pero somos muy débiles porque somos una mayoría dormida. Silenciosa. Y entonces 40 pelones haciendo mucha bulla fueron a votar una ley que había sido aprobada por 94 diputados y respaldada por 120,000 firmas. El problema, como le digo, es que nadie dijo nada. Todo el mundo se quedó callado y vimos pasar. Entonces yo me pregunto, ¿esa ir a hacer la actitud cuando pasen? Porque va a venir esa batalla, va a llegar al Congreso. Cuando pase esta situación, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder realmente como lo decimos? ¿O vamos a responder como respondió la sociedad de México? Que no se dio cuenta, no se inmutó. Y hoy muchos cristianos están viendo las consecuencias de eso, pero hasta ahora. Entonces, por eso inicié felicitándolos por abrir estos espacios, porque este tipo de programas son los que pueden abrir la mente, abrir el horizonte. Sabe que cuando yo acepté al Señor hace 40 años, me habló un señor ya adulto y me dice, bienvenido jovencito. Ahora usted ya es cristiano evangélico. Ahora usted ya no puede tomar, no puede fumar, no puede mujerear y no se puede meter a política. O sea, el participar en política lo ponen en el mismo nivel de mujerear, de tomar o de fumar. En ese entonces, creo que poco a poco hemos ido cambiando, pero no vamos a la velocidad en que viene esta situación internacional. Creo que es algo que también lo hemos conversado con el pastor.
Y si bien es cierto que nosotros tenemos una postura muy personal de nosotros, ¿verdad? Cada quien tiene su postura, creo yo, en este aspecto. Pero, y esto va unido al comentario que usted hacía antes de responder esta pregunta y al comentario también que hacía el pastor de la situación en México y de cómo la iglesia muchas veces se ha hecho al margen de esta situación. Sí creemos nosotros en la participación política de cristianos, por supuesto, lo hemos hablado con perfiles, ¿verdad? O sea, preparados, capacitados, que vayan y que sirvan ahí. Sí, o sea, Guatemala creo que necesita personas de convicciones claras, de una fe firme, de una fe convincente, allí en el Congreso y en todos los espacios públicos. El punto es que, como yo creo que Juan Calvino era quien decía la frase, ¿no? Hemos entregado el gobierno en manos de los corruptos y por eso es que estamos como estamos, ¿verdad? Ustedes, entonces, ¿por qué? Porque como bien dice usted, nos hemos hecho un lado y no estamos diciendo con esto que usted que es pastor deje su iglesia y que vaya a postularse a un puesto público, ¿verdad? No, sino tenemos que capacitar. En el proceso discipular, pastor. Exacto. Tenemos que formar discípulos que vayan y que sean influencia ahí en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, y en cualquier otra área en donde ellos puedan servir, ¿verdad? Ahora, hay aspectos muy importantes con relación a la agenda, queridos hermanos, queridos amigos que nos escuchan y nos ven. A veces decimos, no, bueno, pues yo si esto viene no voy a ser parte de, o no voy a estar de acuerdo. El problema es que este es un proceso que avanza. Precisamente ahorita en las redes sociales está un poco, bueno, hace unos par de años estuvo candente cuando, si ustedes se recuerdan, una pareja de creyentes que tenían una pastelería en los Estados Unidos, una pareja homosexual llega a querer que le haga un pastel para la boda y la pareja creyente dijo que no. Resulta que fueron demandados, ¿sí? Y fue un gran problema. O sea, como ese totalitarismo ideológico, o podríamos decir olvido la palabra, el totalitarismo, una minoría silenciosa. Sí, minoría... un sistema que imponen, ¿no? Ustedes. Sí. Por ejemplo, el caso actual ahorita, específicamente estos días, Jordan Peterson en Canadá publica un tweet, ¿no? En donde da datos objetivos, biológicos y científicos con relación a la sexualidad del hombre. Resulta que hoy por hoy el gobierno canadiense tiene vetado a Jordan Peterson. Él no sé cuántos doctorados tiene y es profesor en Harvard. Y resulta que el gobierno canadiense está proponiendo a Jordan Peterson que tiene que ser reeducado. Y si él se opone a esa reeducación con psicólogos del gobierno, puede ir a tribunales por una simple expresión objetiva, veraz. Entonces, ¿qué significa esto? Por un tweet. Que esto avanza, ingeniero. Entonces, creo que es importante lo que el ingeniero Armando nos está compartiendo y creo que es digno de poner mucha atención. Ahora, ingeniero, cuando usted mencionaba una palabra muy importante, sociedad civil. La sociedad civil. Y cuando la definición de la frase en sí, sociedad civil, significa la representación de todo el pueblo en estos entes, en el caso del Congreso de la República. Ahora, el gran problema es que en esta sociedad civil casi la iglesia no está, sino todos estos colectivos que son a favor de todas estas ideologías. Ahora, ingeniero, cuando hablamos de esto, la sociedad civil, ¿cuál es la función? ¿Puede interferir en algo? ¿Cree usted que la sociedad civil tiene influencia en el quehacer del Congreso de la República? Claro que sí. Mire, estos colectivos son muy astutos. Por ejemplo, hay colectivos que tienen 20, 30 personas y solo iglesias hay 44,000. Imagínese esto. Si cada iglesia pusiera a un representante, tendríamos 44,000. Imagínense qué gran número. Estos colectivos tienen 20, 30 personas y entonces juntan a 2 o 3. Ustedes hagan una sociedad, 2 o 3 ustedes hagan otra, ustedes hagan otra, y de 20 se parten en 4, de a 5 y ya son 4. Cuando dicen, vamos a hacer una reunión de la sociedad civil, vengan a inscribirse, vienen los 4 grupos de ellos a inscribirse y ahora representan 4 votos. Así es como ellos se mueven. Cuando se toma una decisión, bueno, votemos, ellos ya tienen 4, otro trae 3 y así se mueven, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta de la situación, y ahí quisiera hablar un poco de lo que usted hablaba de Jordan Peterson, porque
esto no es ajeno a Guatemala. Yo no sé si cuántos conocen el caso de Caleb Dávila, un pastor guatemalteco. Sí. ¿Cuál es la situación de él? Él fue denunciado porque, según un diputado, se sintió aludido cuando él era niño en un colegio donde este pastor daba clases hace más de 20 años. Los que son abogados saben que 10 años prescribe cualquier delito, pero se lo pusieron. Un día me llaman al Congreso y me dicen: diputado, ayúdenos. ¿Qué pasó? Pusieron preso a un pastor. Me voy yo a Torre de Tribunales y en un cuarto de 3x3, una carceleta, encuentro, había drogadictos, habían todavía gente bajo efectos de licor, tatuados, violentos todavía. Y ahí en una esquinita, el pastor Caleb Dávila. Lo conozco, lo pedí que lo sacaran y me contó su caso. Y resulta que le abren un caso y en un tweet también, que resulta que otro muchacho de esa generación había fallecido de SIDA. Era homosexual. Y entonces viene el pastor Caleb Dávila y dice: ya ven, muchachos, a sus exalumnos, sí, pues. Les dice: ya ven, muchachos, hay que ser muy cuidadosos porque dice la palabra que maldito el varón que se echa con varón, porque esto es abominación a Jehová. No sé, no recuerdo exactamente en dónde está eso. Esto pone él en el tweet. Y cuando le hacen el juicio, esa fue la prueba madre que le llaman, ¿verdad? El tweet. Pues. Y entonces el pastor Caleb Dávila fue condenado hace más o menos 3 meses, porque hace 2 años le venimos dando seguimiento, le pusimos abogados y todo. Le habían puesto 3 delitos, le quitaron 2 y le dejaron solo el de discriminación. ¿Qué dice la condena que le pusieron a él? 3 cosas dice. Número 1, que le tiene que pagar una cantidad de dinero grande a él para un resarcimiento, podríamos resarcirle ese daño psicológico. Bueno, número 1. Número 2, el pastor tiene que ir a recibir clases con un psicólogo para entender él que el comportamiento homosexual no es una abominación, sino que es un comportamiento normal. Y número 3, el pastor tiene que pedir una disculpa pública ante los medios de comunicación, ante todo el pueblo de Guatemala por haber hecho eso. Muchas veces no nos damos cuenta en este tipo de cosas. Cuando yo tengo reuniones con pastores, pregunto: ¿cuántos conocen el caso de Caleb Dávila? Normalmente 1 o 2 de 100, de 200, ¿verdad? Pero este es un caso que debiera de estar siendo analizado en todas las asociaciones de pastores, en todos los conglomerados donde hay líderes cristianos. ¿Por qué? Si esto llegara a confirmarse, nosotros estamos ahorita en el proceso de la casación, creo que le llaman, para votar eso esperamos que así sea. Solo supongamos que esto fuera confirmado, esto ya queda como un antecedente jurídico. Sí, y ojo, pastores, cuando tengan su Biblia, si eso llegara a quedar, habría que quitar la parte donde están esos versículos, porque ya hay un antecedente. Hay que quitar Romanos 1. Y si dicen eso públicamente y alguien los graba y los lleva como prueba, ya hay un antecedente de condena. Sí. Exacto. Pero no solo eso. Si se metieron en un tema así, que es un tema doctrinario y hay un antecedente, igual se pueden meter en otro tema de administración, en otro tema económico, en cualquier otro tema dentro de la iglesia, cuando la iglesia tiene por norma constitucional total autonomía en eso, ¿verdad? Entonces, no está lejos, guatemaltecos. A veces eso que usted decía, a veces decimos: a mí no me va a pasar, aquí no. Aquí no va a venir. O sí, ese tipo de situaciones que ahorita, hace 3 años fue aprobadas estas leyes en Panamá. Más o menos hace 4 años fueron aprobadas en Costa Rica. Y el caso de Costa Rica, si me dan unos minutitos para hablar del caso de Costa Rica. No, por favor. En Costa Rica habían 2 candidatos que pasaron a segunda vuelta. Uno era cristiano, era cantante cristiano, Fabricio Alvarado, un cantante cristiano que todo el mundo decía: ¡ay, ese aleluya, ese panderetero!, le decían de apodo allá, ¿va? Ese panderetero no va a llegar a nada. Pasa a segunda vuelta en primer lugar. Y el segundo lugar es el que fue el anterior presidente. Entonces fue sorpresa, ¿verdad? Puchica, ¿cómo es que pasó? Yo soy amigo de Fabricio Alvarado, muy contentos. Yo estaba en México en una convención cuando se recibieron los resultados. Él ahí en la pantalla prácticamente se daba por hecho que él iba a ser el presidente, porque ya venían, así como estamos ahorita en Guatemala, ya se venían acercando estas ideologías, ¿verdad? Entonces muy contentos y todo. Cuando vino la segunda vuelta, entre el pueblo
cristiano hubo división de decir, no, es que no es bueno que un cristiano vaya de presidente porque eso después va a generar una persecución contra la iglesia, no, que no sé qué, y se dividieron. Y ganó el que iba en segundo lugar. Él ganó la presidencia y Fabricio se quedó. Este que ganó fue el que puso es el que acaba de salir, puso las leyes de matrimonio igualitario, las leyes abortivas. Toda la agenda globalista la abrazó y la aprobó el anterior presidente. Y entonces después el pueblo, las iglesias estaban preocupadísimos y tuvieron la oportunidad en las manos como ningún otro país, pero no lo dejaron pasar. Y toda esta agenda ahora está enmarcada con candados que muy difícil van a poder echar marcha atrás. Ese punto es muy importante, hermano Eddie, queridos hermanos. Cuando esto se instala, es muy difícil. Vemos casos, ¿no? En otros países es complicado. Por ejemplo, uno de los países que más está abrazado a la agenda globalista, por ejemplo, es Argentina, ¿no? Y es muy difícil para el pueblo de Dios querer remover, por ejemplo, algunos estados en los Estados Unidos de Norteamérica, que también el Reino Unido, por ejemplo, Inglaterra. Hace poquito también se hicieron virales unas imágenes de un pastor que tenía una reflexión bíblica en un parque, un anciano, y pues habló de Génesis, de la creación y de los principios fundamentales de la creación, ¿verdad? Y en algún momento su mensaje mencionó varón y hembra. Y hizo alusión de que el matrimonio Dios lo creó para eso. Una pareja homosexual estaba cerca, inmediatamente llamaron a las autoridades, bajaron al anciano de 78 años aproximadamente, forcejeado a la fuerza, lo esposaron y lo llevaron a tribunales. Sí. O sea, estamos ante algo evidente, una situación tremenda. Tenemos muy bien claro como iglesia, pueblo de Dios, de que quien gobierna es el Señor, y Él vendrá. Amén. Pero creo, ingeniero, que el Señor nos ha dado una responsabilidad de reino aquí. El famoso ya, pero todavía no. O sea, el Señor dijo en Mateo, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Así es. Entonces creo que es importante reflexionar. Para este tema podríamos hacer una serie completa. ¿Qué tal si el ingeniero lo invitamos que se quede aquí en Chiquimula? Unos 10 programas, pero sabemos de su agenda, ¿no? Y es fuerte. Hoy pues ahí ya Dios pues permitió el espacio de poder tenerlo aquí. Pero creo que es importante poder reflexionar y ver de que es algo evidente. Y pueblo de Dios se viene. Tenemos ya un par de minutos, ya el tiempo se nos está lamentablemente, estamos ya casi aterrizando al final del programa, pero creo que es importante reflexionar de que esto es evidente, hermano Eddie, ingeniero, es evidente. Tenemos todas las puertas y creo que es importante participar, es importante estar informado. Si nos viene tiempo electoral, ojo, cerebro y oídos. Así es. Ojo, cerebro y oídos. Alto, mire y oiga. Sí, buen punto. Alto, mire y oiga. O sea, vea, evalúe. Sí. Tengamos cuidado con caer en el populismo. Y hemos hablado mucho aquí de las izquierdas, del neomarxismo cultural, del totalitarismo. Ojo, y no da pena hablar. Sí, y sabemos de que pueden venir tiempos difíciles más adelante, pero no nos da pena hablar. Así que tenemos que ser muy sabios. Ya para ir terminando, ingeniero, también sabemos de que usted apoya mucho un ministerio que hasta una organización, ¿no? Que también, por cierto, aquí en Chiquimula estamos ya trabajando, gracias a Dios, para poder conformar el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Ingeniero, así tenemos par de minutos, pero contarnos un poquito su experiencia con relación a lo que este colectivo ha hecho en Latinoamérica. Bueno, este colectivo nace en Perú debido a que fue en Perú donde se aprobó una ley que decía que los niños iban a recibir una educación sexual aberrante, donde incluso podían tener relaciones sexuales los niños a partir de los 9 años, y si una niña quedaba embarazada podía ir con la firma de un tutor a pedir un aborto a un centro público. Se reúnen, y ¿sabe de dónde nacen? Reunieron una gran cantidad de gente. Al siguiente día tuvo que renunciar la ministra, pero ¿sabe dónde empezó? En una iglesia evangélica, pero no fue en la iglesia, sino en una reunión de la sociedad juvenil dirigida por Cristian Rosas. Es un joven, un joven que viene la otra semana, va a estar acá con nosotros en Tical Futura. Él hace este colectivo y logra que destituyan a la ministra, que echen atrás con esa ley, y se creó prácticamente un colectivo inmenso latinoamericano que ha llenado
plazas en todo el mundo y qué bueno que esté en Guatemala. Por mi parte, yo estoy muy, muy, muy contento de que esto esté ocurriendo porque, como dijimos antes, cuando se habla de sociedad civil, ahí llegan un montón de gente no representativa. Este colectivo es muy representativo, ya tiene representación en varios departamentos, casi en la totalidad de departamentos del país, y lo que busca es defender los intereses de la vida, de la familia, del matrimonio. Sí, que importante, hermano Eddie, poder tener estas herramientas, porque como hemos dicho, a veces decimos, Iglesia del Señor, no basta solo con orar. Sí. Y no nos vayan a malinterpretar que la vida de la iglesia es eso, es importante. Pero hay que aprender, hay que actuar, hay que hablar, capacitarse. hay que capacitarnos, hay que estar entendidos. A mí hay un pasaje bíblico que me encanta. Y por cierto, bajo el contexto de los tiempos finales, el Señor habla de las acciones o las características de los tiempos antes del fin. Pero hay una frase que a mí me encanta y dice: erguíos y levantad vuestra cabeza. O sea, hay que estar entendidos, hay que saber. Jesús viene, sí. Pero esa excusa no va a ser como lo hicieron, por ejemplo, los tesalonicenses, ¿no? Que agarraron la hamaca espiritual y dijeron, no, el Señor va a venir y que pase lo que quiera pasar en este mundo. No, el Señor nos ha mandado a hacer influencia. Así es, hacer luz, hacer influencia, hacer luz. Así que, querida familia, tenemos muchas cosas que hablar. Quisiéramos, como decíamos, grabar unos 10 programas con hermano Armando, pero bueno, el tiempo ha llegado a su final y bueno, pues queremos agradecer. Pero hermano Eddie, antes de dar el tiempo al ingeniero para palabras finales, palabras finales. Me gustaría finalizar con una pregunta que la responda así en cápsula. Así como pum. Cabal, tal vez estamos viendo todo esto de la agenda globalista, que es como una maquinaria que está absorbiendo mucho. Un ciudadano común, una persona común que anda caminando ahí por la acera, que sale todos los días a su trabajo, no tiene un puesto público, ¿qué hace? ¿Qué hacer ante todo esto? ¿Cómo podría accionar o qué podría hacer? Cuando llegó la destrucción a Egipto, la orden del Señor fue todos adentro de su casa y pongan arriba en el dintel la sangre del cordero. Eso es importante. Buenísimo. Cada quien tiene que ver por su propia casa. A veces nos detenemos mucho para ver qué está pasando. No, en nuestra casa, cada uno a ver su propia casa y sellada el dintel con la sangre del cordero. No hay otra cosa más poderosa que eso. Excelente. Gracias. La Yo verdad creo que era la respuesta. Cabal, entonces muchas gracias, de verdad. Yo contento de poder compartir este espacio. La verdad creo que fue un espacio bien aprovechado. Muchas gracias al diputado por estar hoy con nosotros y tal vez más adelante podamos tenerlo otra vez, ¿verdad? Sí, primero Dios, si no vamos nosotros allá. Sí, bienvenidos, por allá los esperamos. No, muchísimas gracias, ingeniero. Palabras finales al pueblo de Dios de Chiquimula, Zacapa, Izabal, el Petén. Ingeniero. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, decirles que no es que nosotros andemos peleando o poniéndonos a la nueva moda. Esta situación del homosexualismo y todo esto no es nuevo. En Egipto, los faraones solo podían heredarle el trono a un hijo varón. Y hubo un rey, un faraón, que solo tenía mujeres, y vio que entonces iba a perder el trono. A la próxima mujer que nació, la vistió como hombre, lo creció como hombre, lo educó como hombre y cuando murió, él heredó su trono. Hace unos años descubrieron esa tumba en donde decían, ahí está el faraón fulano de tal. Décadas más tarde, cuando ya vino la tecnología del ADN, sacaron unas muestras y dijeron, nos mintieron, ahí no estaba el faraón, ahí lo que hay es una mujer, porque las células decían que era una mujer. Se volvió un revuelo y entonces la investigación llevó al hecho de que era una mujer vestida de hombre la que estaba ahí. No importa lo que el hombre diga, antes de nacer o después de nacer, miles de años después, como pasó con él, el designio de Dios es el hombre nace hombre y muere hombre y después de muerto sigue siendo hombre, la mujer por lo mismo, Dios ya definió. Entonces no estamos, lo que hablamos no es necesariamente religioso. Amén. Tiene base científica, tiene una base biológica. Esto es como que me vengan a decir, mire, el sol es cuadrado y lo tengo que aceptar porque me lo están imponiendo cuando yo estoy viendo que el sol es redondo. Exacto. Eso es lo que pasa con la ideología de género. Nos quieren a la fuerza convencer de una cosa que no es. Así entonces es. Nosotros obviamente tenemos que hablar con la verdad y a mí me preocupa mucho, ya para finalizar,
que estemos hablando en Guatemala de este tipo de situaciones cuando el mundo debiera de estar volteando a ver. Los guatemaltecos, lo que debiéramos de estar hablando es cómo sacamos a nuestros niños de la desnutrición crónica, cómo hacemos para evitar cuánta muerte materno-infantil que está pasando en nuestras comunidades, cómo hacemos para sacar a la gran mayoría de nuestros hermanos que están sufriendo la pobreza y la pobreza extrema, cómo hacemos para que todos sepamos leer y erradicar el analfabetismo, cómo hacemos para sacar de nuestros hogares la violencia intrafamiliar, esas niñas que están siendo violadas por degenerados, ese tipo de cuestiones. Pero nos detenemos mucho a hablar de estos temas porque son sumamente importantes. Quiero decirles finalmente que estas pláticas a mí me encantan, casi que se me está terminando el tiempo porque vamos a entrar a una contienda electoral, nos van a ver por ahí ya en temas puramente políticos y electorales, pero en la medida de lo posible que sea necesario voy a seguir hablando de esto, pero yo no soy de los que voy a ir a hacer una campaña levantando una bandera de aborto, una bandera porque no lo tengo que convencer. Me dio mucha pena hace poco a una persona, a un político que si yo les dijera las prácticas de él, si yo les dijera lo aberrante, lo mal que él se comporta moralmente, se sorprenderían. Pero me dio mucha pena verlo antes de la Navidad abrazado con algunos hermanos pastores con una Biblia en la mano diciendo soy cristiano. Viene la época electoral, pero yo le llamo la época de los lobos vestidos con piel de oveja. El pueblo de Dios tiene que tener discernimiento, sabiduría. El pueblo de Dios tiene que abrir los ojos y que esta elección sea el punto de partida para cambiar nuestra sociedad, para realmente encaminarnos como un pueblo que sea luz a las naciones, un pueblo que sea el faro a las naciones, no solo por lo que decimos, sino por lo que vivimos y porque volteamos a ver y ayudar a nuestro prójimo. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por esas palabras. Ánimo, pueblo de Dios. Yo creo que palabras con mucha autoridad. Así es. Porque son vivencias en el día a día por alguien que está en la línea, alguien que está en la batalla. Y como decía el pastor Eddie al principio, gloria a Dios, porque el Señor sin lugar a dudas en sus planes tenía que usted estuviese ahí también. Sabemos que hay algunos otros, pero gracias a Dios por su vida, ingeniero, le animamos a seguir adelante en donde Dios le permita estar, que siempre el nombre de Dios sea glorificado, porque sabemos de que en esta tierra vamos de paso, pero un día estaremos todos juntos con Él. Amén. Pero mientras tanto, creo que toca hacer nuestra labor. Así que muchísimas gracias de parte del pueblo de Dios. Sabemos su labor durante la pandemia. Sabemos su labor de esa jurisprudencia que se quería hacer con el pastor Caleb Dávila, que puede convertirse en algo mucho más grande aquí en Guatemala. Pero muchísimas gracias y ánimo. Dios está con usted. Amén. Así que esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Amén. Gracias por el tiempo. Gracias por estar con nosotros y esperamos en Dios poder tener nuevos invitados. En nuestro siguiente programa seguimos en nuestra serie La Iglesia y la Cultura. Así es. Y esperamos en Dios pues seguir compartiendo. Ingeniero, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y siempre recordándoles que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Es la obediencia. Que el Señor les bendiga. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos que este programa haya sido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra nuestro contenido en YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Radio Cultural Amigos y Amigos TV. Diálogo de Fe y Salvación.